Bienvenidos a todos a Class 2020. Por supuesto que desearíamos haberlo hecho en vivo, en algún lugar hermoso, en algún lugar de América Latina, pero debo decir que estoy muy contento por este formato también. Entonces, bienvenidos a Class 2020 Digital. Y creo que tal vez el tema de hoy es tal vez muy emocionante y espero poder abordarlo en los próximos 45 minutos a una hora. Y el mensaje es adaptación de lentes blandas. La adaptación de lentes blandas y todos sus aspectos no siempre tiene la importancia y el tiempo que se merece, tal vez. Pero estamos en un momento especial en este momento, en 2020, y les explicaré por qué creo que es el momento de hacer una revisión de la adaptación de lentes blandas en 2020 y tal vez hacerlo de manera que podamos decir la adaptación de lentes blandas 2.0 es el camino a seguir. Y la razón por la que digo esto es porque, y antes de continuar, estas son algunas de mis divulgaciones. He dado algunas conferencias para muchas empresas en el pasado, pero ninguna en particular y no estoy en nómina de nadie. Así que soy libre de decir lo que quiera. Pero como dije antes, es un momento especial 2020 y la razón de esto es este hombre, Otto Winsterly, de la República Checa. Y él fue, junto con su colega Edward Lim, quien inventó las lentes blandas hace 50 años. Aquí lo vemos trabajando como el químico que él fue. Y bueno, en realidad hace exactamente 60 años, creó este instrumento con algunas herramientas de sus hijos de un juego de mecano, que es una especie de conjunto mecánico, y un dínamo de bicicleta. Hizo un aparato para hacer las primeras lentes blandas, obviamente en ese punto de una manera muy experimental. La primera publicación sobre lentes blandas tiene unos 60 años, pero pasaron unos 10 años antes de que las primeras lentes blandas sean producidas. Y bueno, esto es una tabla que quería mostrarles del 1 de enero de 1969. Y lo que vemos en esta tabla, aquí en la parte de atrás, es el original que todavía se encuentra disponible en el Museo Británico de Óptica. Podemos ver en esta tabla un par de cosas. Por ejemplo, las primeras lentes blandas fabricadas, y lo que es sorprendente, tal vez para algunos, es que algunas lentes fueron listadas en altura sagital. La SI y S1 que nosotros vemos aquí en la tabla son los valores de altura sagital de estos lentes blandas en milímetros. Bien, hablamos de 1969 y el 69 es un año especial por muchas razones. Por el verano del 69, una especie de, ya saben, un ambiente muy especial se había creado. Y yo nací en el verano del 69, entonces para mí es un año muy especial. Pero para la industria de lentes de contacto fue un cambio de juego, ya que se crearon las primeras lentes y estas primeras lentes fueron marcadas en altura sagital. Ahora veamos cómo es la adaptación de lentes blandas 50 años después, dónde estamos hoy. Y es interesante si observamos la cantidad de adaptación de lentes realizadas en el mundo. Y estos son los datos de una encuesta de Euroland de Phil Morgan. Y vemos que la mayor parte, alrededor de 80 a 90%, es con lentes blandas en diferentes partes del mundo. Por lo que aproximadamente del 10 al 15% es con lentes rígidas, córneo GPS, como los llamamos hoy. Y luego tenemos un porcentaje para Ortho-K que está marcado en rojo y en naranja respectivamente aquí en el gráfico. Pero el dato está obviamente en las lentes blandas y es gracioso que si asistimos a reuniones como, por ejemplo, el Simposio Mundial de Lentes Especiales, he visto a muchos de ustedes y espero verlos en el futuro, son todos los años en Las Vegas.
La mayor parte de las conferencias son sobre lentes esclerales, ortocat, topografía corneal y lentes GP corneales. Y cada vez hay más lentes blandas jugando un importante rol y deben tener un importante rol. Así que tenemos una gran responsabilidad, supongo, hacia ese 90% en adaptación de lentes en todo el mundo y no siempre tiene la atención que se merece. Hace un tiempo escribimos un artículo basado en uno de estos simposios globales de lentes especiales y concluimos que realmente no es tan simple. Entonces nos juntamos con un montón de educadores de todo el mundo que buscaban hacer adaptaciones de lentes y una de las cosas que nos dimos cuenta es que realmente no estamos adaptando lentes blandas. En el mejor de los casos, estamos tratando de encontrar ojos básicamente los mejores que se ajusten a nuestro arsenal limitado de lentes blandas que tenemos en el estante. Y si pudiéramos cambiar eso y dijéramos, midamos ese ojo, veamos la forma que tiene para encontrar o diseñar una lente más adecuada, eso sería el futuro. Eso sería adaptación de lente blanda 2.0 y es lo que estoy tratando de decir aquí hoy y lo que intentaremos hacer en esta presentación. Ver las opciones para la adaptación de lentes blandas 2.0. Ahora, si observamos la bibliografía actual, este es un hermoso trabajo el que ven aquí, uno por Graham Young y el otro por Fiona Stapleton. Es un artículo de revisión y en esa revisión se afirma que la curva base y el diámetro son medidas indirectas para dar con altura sagital. Así que volviendo a esa cartilla original de Otto Winsterling sobre adaptación de lentes blandas, puede que necesitemos prestarle más atención a valores de altura sagital en lugar de la curva base y diámetro para identificar y adaptar nuestras lentes blandas. Y si miramos al módulo de la Asociación Internacional de Educadores de Lentes de Contacto, en realidad está en su módulo de lente blanda pensar en la altura sagital cuando ajusten lentes blandas. Y esas son básicamente dos reglas que tenemos que tener en cuenta. No es complicado en realidad. Y la regla número 1 es que si mantienes el mismo diámetro de una lente dada que es más pronunciada, veremos que su altura sagital va a incrementar. Y también al revés. Si es más plana, manteniendo el diámetro igual, la altura sagital va a ser más profunda, más baja, y la lente será más plana. Y lo contrario también es cierto. Entonces, la regla número 2 es, si mantienes la curva base igual en la lente, asumiendo que es solo una curva base, si la encogemos, entonces la altura sagital de ese lente disminuirá. Y si la agrandamos, la altura sagital de esa lente incrementará bastante. Nuestros estudios han demostrado que el efecto en una curva base que va de un A3 a un A7 está tal vez en el rango de los 300 micrones. Ahora, para tener una mejor comprensión, un micrón es una milésima parte de un milímetro, y el grosor de la córnea es aproximadamente de 500 micrones, así que es solo para poner las cosas en perspectiva. Entonces, si pasamos de un 8.3 a un 8.7, tenemos alrededor de 300 micrones. Si cambiamos el diámetro de la lente por un milímetro de 14 a 15, de repente tendremos 600, 700 hasta 900 micrones de diferencia dependiendo de la curva base de la lente con la que estemos trabajando. Entonces, un cambio bastante importante. Y si tengo que tomar uno de estos dos parámetros, entonces prefiero tomar diámetro sobre la curva base en realidad. Curiosamente, en los últimos 10 años más o menos, hemos aprendido mucho sobre la forma de la superficie ocular, más allá de la córnea, más allá de los límites de la esclerótica, y la mayor parte de eso provino de la investigación de lentes esclerales. Y en esta investigación también empezamos a pensar en altura sagital. Por cierto, algunos usan el término profundidad sagital cuando se refieren a lentes y altura sagital cuando se refieren a la superficie ocular. Con nuestro grupo de consenso acordamos que tal vez podríamos llamarlo altura sagital para todo, solo para evitar cualquier forma de confusión. Y cuando hablamos de la superficie ocular, estamos hablando de OCSAG, altura sagital de la superficie ocular. Cuando hablamos de la lente de contacto, hablamos de CLSAG, que es altura de la lente de contacto.
Ahora, volviendo a OCSAG, altura sagital de la superficie ocular, sabemos mucho más sobre eso de lo que sabíamos hace 10 o 15 años, y eso gracias a la nueva instrumentación, y esa nueva instrumentación no es el queratómetro. Topógrafos corneales y topógrafos de superficie ocular nos ayudaron mucho en la comprensión de la superficie ocular sobre algo así como 15 milímetros cuerda, que es típicamente sobre lo que se trabaja. Ahí es donde aterriza la lente blanda, en la córnea. Tal vez la lente sea 14, 14.2, se mueve un poco, .2, .3 a cada lado, así que tenemos aproximadamente 15 milímetros. Y basándonos en OCT, podríamos calcular la altura sagital promedio sobre esos 14 milímetros cuerda en la superficie ocular, e incluso con un topógrafo corneal se puede predecir cuál será la altura sagital sobre 15 milímetros. Y luego llegaron nuevos instrumentos profilamentarios, en los que no entraré demasiado en detalle, ya que forma parte de otra conferencia, pero en esencia lo que pueden hacer es medir toda la superficie ocular, 360 grados en una cuerda 15 milímetros. Y de eso obtienes esto: la altura sagital desde la base al interior de la lente de contacto o por fuera, la córnea, que es la superficie ocular. Y si nos enfocamos en esta última, muchos estudios en el pasado han hecho esto de ver la superficie ocular con diferentes instrumentos, y vemos incluso el Medmon aquí, que obviamente no es un topógrafo de superficie ocular, sino un topógrafo corneal, pero puede calcular la altura sagital superior a 15 milímetros cuerda. Y lo que observamos de todo esto es que los números promedio son sorprendentemente similares. E incluso con los juguetes más nuevos, como la Pentacam, con un perfil esclerocorneal, si se quiere, medimos lo mismo. Y llegamos de nuevo a números que son muy comparables a todos los demás. Por lo tanto, es muy interesante. Entonces, si resumimos esta parte desde una perspectiva clínica, creemos que la altura sagital promedio, superior a 15 milímetros en el meridiano horizontal, es de 3.750 micrones. Y esto es un dato con el que podemos sin duda trabajar. Ahora les pregunto, ¿cuál creen que es el rango promedio de altura sagital del ojo normal? No estamos hablando de queratocono y todo eso, sino entre el ojo más plano y el más empinado, o entre la altura sagital más baja o más alta en los ojos promedio. ¿Creen que va en el rango de los 500 micrones, como la córnea, o cerca del doble, entre 900 a 1000 micrones? Bueno, en la mayoría de estos estudios hay un poco de variación allí, pero en promedio estamos viendo 900 micrones, así que conocemos el promedio, y si los pacientes vienen mañana o incluso hoy, mientras hacemos esto en línea, sabremos que debería estar en algún lugar de ese rango, 3.750 más o menos 900 micrones. Entonces, esta es la distribución normal. ¿Sí? La distribución normal, como dije, entre el ojo más plano y el más empinado y alrededor de 900 micrones. Así que tomemos eso como una base para seguir adelante. Entonces, sabemos algunas cosas sobre la superficie del ojo, pero ¿qué sabemos sobre la altura de la lente? ¿Qué sabemos sobre una lente de contacto y cómo realmente se ve? Para ser honesto, no mucho. Es limitado, mientras que nuestro banco de trabajo, el ojo, está cada vez más claro,
En el lado de las herramientas, nuestras lentes, tenemos acceso limitado a la información, así que vamos con eso. Un estudio que hicimos en 2015, que fue hace ya 5 años, en un arsenal de lentes muy limitado, fue casi como una prueba que queríamos hacer para ver qué era la altura de la lente de contacto. Fue con un instrumento llamado Optocraft. Entonces, lo que vimos en la imagen aquí es lo que en realidad te da una visión de la lente y pudimos medir la altura sagital total, restamos el grosor de la lente que medimos y luego obtuvimos la altura posterior sagital de esa lente de contacto en particular. Un estudio reciente hizo algo bastante similar, pero de nuevo con una muy limitada gama de lentes. Y lo que ellos hicieron fue tomar imágenes con un teléfono inteligente, lo vieron como lo hicimos nosotros y luego midieron la altura sagital restando el grosor de la lente de la altura sagital total. Y curiosamente, repito, la tecnología realmente nos va a ayudar a seguir adelante. Hay un nuevo instrumento en el mercado, no solamente del lado de la superficie ocular, sino también del lado de las lentes, que puede medir la altura sagital de forma directa. Y lo hace con un instrumento que se basa en OCT también. Y con eso medimos realmente una gran cantidad de lentes. De 44 lentes, 12 desechables diarios, 15 lentes reutilizables y 17 tóricas, y todo ese trabajo se hizo en la Universidad del Pacífico junto con el equipo de la AIS 30 Optimac que acabo de mostrarles. Así que veamos rápidamente ahora los resultados. Estos son todos los lentes desechables diarios que se incluyeron en el estudio y ahora les mostraré los resultados. Y lo interesante es que se ve casi como un aumento lineal entre todos estos lentes, como si las empresas hubiesen dicho, bueno, vamos todos a tomar uno de estos pasos y ver qué podemos hacer. Entonces, podemos sacar algunas ideas realmente interesantes de todos estos datos. Por un lado, si tengo una lente en el ojo que es del tipo del lado derecho del espectro aquí atrás y no me gusta cómo encaja la lente, entonces creo que tal vez optaría por algo más plano o tal vez menos profundo si se quiere. Entonces ya no voy a mirar a la derecha, sino que voy a mirar a la izquierda, tal vez en el medio o en el extremo izquierdo de este gráfico. Eso posiblemente sea mejor opción. Tengan en cuenta que todos estos lentes tienen diferentes materiales e incluso diseños específicos, así que no es solo altura sagital. Volveremos en un minuto. La mejor comparación es siempre entre lentes de la misma marca, en el mismo diseño y en el mismo material. Entonces realmente podemos hablar en pasos de altura sagital. Pero primero pongamos las cosas en perspectiva. Ya hablamos de micrones, ya sabemos de lentes esclerales que se ajustan mucho a las micras, así que para aquellos de ustedes que trabajan con lentes esclerales no tengo que explicar nada, pero sabemos que la córnea mide 540 micrones. De nuevo, solo como perspectiva, sabemos que necesitamos un espacio libre de tal vez 200 micrones, el espesor de la lente escleral es de 250 en general. Y para poner las cosas aún más en perspectiva, hay que tener en cuenta que la película lagrimal humana es en realidad solo de 2 a 5 micrones de grosor. Entonces estamos colocando lentes realmente muy grandes, muy gruesas. Unas lentes blandas tal vez tengan 70 u 80 micrones en esa superficie ocular. Es algo para tener en cuenta, aunque es una historia diferente. Pero ahora que sabemos un poco de lo que estamos hablando con los micrones, lo que vemos en nuestro lote de lentes dentro del grupo desechable diario es que, por ejemplo, vemos diferentes empresas que tienen la misma curva base de lentes, o sea, lentes distintos, pero ambos con curva base de 8.5 o 9.0. Y miren las diferencias aquí entre una curva base de 8.5 y el siguiente. Y el cambio más grande que vemos con un 8.7 es una diferencia de 264 micrones.
entre un 8.7 y el siguiente, así que lección número 1. No podemos basarnos en la curva base solo. La curva sola no es sustituto de altura del lente. Si quieres hacer una sustitución de lentes, tal vez el oftalmólogo, tal vez el paciente solo quiere probar una lente diferente. No puedo basarme en la curva base solamente, al menos no de una perspectiva de altura de la lente, porque esas lentes están marcadas de forma diferente. 3 diseños de lentes también ofrecen 2 curvas base diferentes, entonces un AccuView, por ejemplo, tiene 2 curvas base diferentes y las diferencias entre los lentes eran alrededor de 300 micrones en ese grupo diario desechable. Vamos a volver a eso más adelante. Desde una perspectiva práctica, puede ser más interesante mirar esto. Creamos estas cuadrículas cuando comparamos las mismas lentes de forma horizontal y vertical y entonces se puede ver directamente si cambiamos de un 8.3 a un 8.7 de la misma lente, cuáles son las diferencias reales, o si cambiamos de un fabricante de un 8.7 a otro, ¿cuál es esa diferencia? Entonces, estas son herramientas prácticas que se pueden utilizar para intentar adaptar mejor las lentes blandas. Ahora, echemos un vistazo a las lentes reutilizables. Nuevamente elegimos las 4 grandes empresas de los Estados Unidos que ofrecen estos lentes por el momento y nosotros queríamos compararlos uno con el otro. Y de nuevo, miren, esa hermosa línea que casi se puede dibujar. Y ahora, si voy de un Air Optics 8.4 a un Frequence, por ejemplo, sé que voy a cambiar esa lente por más de 400 micrones. Así que, de nuevo, nos ayuda poniendo las cosas en perspectiva. Ahora, por ejemplo, dentro de este grupo en realidad había 5 lentes que ofrecen una curva base de 8.6, 5 empresas diferentes que ofrecen un 8.6 y las diferencias fueron bastante marcadas. A veces más, a veces menos, pero dentro de 8.6, por ejemplo, la diferencia fue de un 380 micrones como máximo, así que es bastante notable en realidad. Y luego 5 lentes ofrecieron 2 curvas base diferentes y se pueden ver los números ahí mismo. Muy bien, creamos esta cuadrícula y lo que es interesante es que cuando quieres hacer un cambio de una lente a otra, creemos, no está basado en evidencia, pero es un presentimiento, que se necesita alrededor de 250 o 300 micrones de diferencia antes de que se pudieran realmente ver y notar los cambios en el ojo, en la evaluación de la lente, tanto en movimiento y centrado y todo eso. Así que unas 40 combinaciones, 39 para ser exacto, de lentes dentro del grupo reutilizable tenía más de 300 micrones de diferencia entre ellos, así que esto nos da un poco de aire con lo que podemos trabajar. Hasta donde sabemos, también somos los primeros en mirar realmente las lentes tóricas. Curiosamente, el rango entre las lentes más planas y empinadas no era tan diferente de, por ejemplo, los reutilizables o de las lentes desechables. Se esperaría con lentes tóricos tener un rango ligeramente mayor, porque el cambio de diámetro también es diferente, más grande de hecho en lentes tóricos. 4 curvas base tenían un 8.5 con aproximadamente 350 micrones de diferencia como máximo entre ellos, y solo una lente diseño ofreció 2 curvas base diferentes con 380 micrones de diferencia. Y de nuevo creamos una cuadrícula dividida en desechables diarios y reutilizables. Lo siento, es demasiado pequeña para leer, pero solo para darles una idea de lo que estamos tratando de hacer y por supuesto estará disponible para que lo vean. Ahora, si han estado tomando notas y han prestado atención, esto será fácil. Si un determinado tipo de lente reutilizable tiene 2 curvas base diferentes, ¿cuál es la diferencia promedio entre lente A y lente B? Es alrededor de 175 o casi 500 micrones.
Bueno, les daré la respuesta de inmediato. Son 275, así que aquí están todos los diferentes lentes con diferentes curvas base y en promedio son cerca de 275 micrones. Así que lo que podemos aprender de esto es, sí, es bueno tener dos curvas base porque eso te da un poco más de libertad, un poco más de herramientas, pero la diferencia entre esos lentes es realmente limitada hasta cierto punto, por lo que no es como que se pueda hacer un rango de 900 micrones de todas las lentes. Entonces, sigue siendo la parte superior de la curva de campana lo que sirve, tal vez más, pero la conclusión es que, por supuesto, todos los principales fabricantes intentan encajar la parte superior de su curva, que es donde está su enfoque. Y si es una o dos lentes, todavía están asistiendo a esa parte superior de la curva. Ahora, una última cosa que hicimos es que comparamos las lentes tóricas con las lentes esféricas y lo pusimos en una cuadrícula. Así que lo que puedes ver aquí es que en la práctica clínica lo que normalmente hacemos si tenemos una lente esférica con una sobrerefracción, un sello de 0,75, normalmente cambiaremos de la esférica a la versión tórica, casi sin pensar, básicamente. Y si hacemos eso con un diseño, puede cambiar el ajuste de la lente cerca de 500 micrones o más. Si lo hacemos con otro diseño de lente, básicamente no estaremos cambiando nada. Y estoy seguro, no estoy tratando de juzgar, no digo que uno es mejor sobre otro. Ciertamente ese no es el propósito de este estudio. El propósito es simplemente mirar las diferencias y creo que deberíamos tener en cuenta esto como profesionales de la vista. Si se trata de un esférico a un tórico, ¿qué pasará? Y si voy a cambiar el ajuste de la lente, entonces será mejor que eche un vistazo y si no, puede ser lo mismo que otro. Entonces, otra vez, solo se trata de entender mejor las lentes blandas que adaptamos. Miro 1 Month delivers one of the highest levels of oxygen transmission. Available in sphere, toric, and multifocal. Miro 1 Month contact lenses from Menicon. Ahora sabemos un poco de la altura ocular, sabemos un poco sobre la altura de la lente. Ahora intentemos combinarlos, porque esa no es toda la historia. No se trata solo de separar partes. Necesitamos combinarlas. Y lo que observamos si combinamos la altura de la lente de contacto con la altura ocular es como una cita rápida. Tienes a los chicos por un lado, la superficie ocular, y luego las chicas en el otro lado, las lentes de contacto. Están tratando de encontrar una buena combinación. Con suerte para toda la vida, estoy seguro de que es lo mismo en Colombia o los Países Bajos o en cualquier otro lugar. Ahora, lo que podemos ver aquí es que combinamos la altura ocular con la lente de contacto y no sé si pueden notarlo desde Ámsterdam hasta Colombia o en cualquier otro lugar donde estén mirando en América Latina, pero este no es el ajuste ideal de la lente. La lente realmente pasa sobre el limbo. Si nos fijamos bien, esa no es una lente muy cómoda. Entonces, necesitamos algo más que altura ocular para llegar a la altura de la lente de contacto. Es altura ocular más algo. En otras palabras, se necesita ajustar la lente algo más alto para poder crear un poco de agarre. Así que agreguemos 200 micrones. Estamos todos familiarizados con los micrones ahora, así que tomemos la altura ocular, sumemos 200 y veamos lo que nos da. Y he mostrado esto en diferentes partes del mundo y la mayoría de la gente estaría de acuerdo que es bastante bien lo que estamos viendo. Algunos dicen que es perfecto, otros dicen sí, para mí todavía se mueve un poco demasiado. Bueno, supongamos que tuvimos un conjunto de prueba de lentes, entonces podríamos agregar otros 200. Así que vamos a agregar 400 micrones y vamos a ver cómo se verá eso. Bueno, se verá así. Vamos a ver si podemos hacer que esta persona parpadee un par de veces. De nuevo, he mostrado esta imagen numerosas veces y algunas personas dijeron sí, para mí eso está bien, otros dijeron para mí es un poco apretado. Pero ¿saben qué?
Si tuviéramos la posibilidad de ordenar lo que querramos ahora mismo, podríamos haber pedido unos más 300, entre los 200 y los 400, o tal vez dependiendo de la preferencia del paciente, podríamos elegir 200 o lo que sea. El punto aquí es que volvemos a estar a cargo de la adaptación de lentes y lo habíamos perdido en los últimos, bueno, un par de décadas básicamente. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuál es ese número? ¿Cuál es la diferencia entre altura ocular y altura de la lente de contacto? Y no hay un número mágico. Hemos hecho un estudio en Holanda donde llegamos a una cifra de 130 micrones, pero eso fue solo para varias lentes y de hecho la variación fue enorme. Así que de lo que realmente depende es del material, del diseño y si es un lente desechable diario o lentes desechables en general, o si la lente es moldeada o es una lente que ha sido cortada, contorno, etcétera, etcétera. Entonces no hay magia, no hay un número de serie para todos ellos. Veámoslo de esta manera. Si pudieras poner una lente suave en el ojo y si la lente blanda estuviera hecha de un material rígido para que no hubiera un espacio para la afección en el ojo, entonces, ¿cuántas lentes crees que podríamos adaptar en esa curva de campana normal de ojos? Bueno, no mucho en realidad. Solo podríamos adaptar 1/3 de los ojos en la población normal. Por suerte para nosotros y para los pacientes, las lentes blandas sí se flexionan y creemos que la altura delta, la diferencia entre la altura de la lente y del ojo, se encuentra en el rango de 100 a 250 micrones. Así que necesitas que sea más alto, tal vez 300 micrones, no estamos exactamente seguros, pero en algún lugar de ese rango es posible que sea el número que estemos buscando. Y si lo hacemos, deberíamos poder ajustar entre el 86 y 87% de ojos, dependiendo un poco de los cálculos. Entonces lo que quiero decir aquí es que con las lentes estándar que tenemos, lentes que les acabo de mostrar, deberíamos ser capaces de adaptar, digamos, el 75% aproximadamente de todos los ojos de la población normal. No estoy hablando de algo extraordinario, de posquirúrgicos y todo eso, ojos normales. También significa que el 25% las abandona. Y eso también es una responsabilidad para nosotros, identificarlos y decirles, bien, no podremos calcular con una lente estándar, puedo intentar y probar. Conocemos esto de intento y error y después de 5 lentes ya estamos cansados y el paciente está cansado también. Si pudiéramos evitar eso, podríamos prevenir la deserción potencial en esa área. Entonces, repito, tenemos aproximadamente un 25%, si tu trabajo es una especialidad práctica de donde obtienes referencias por todas partes, entonces ese número posiblemente sea mayor a 25%. Ahora, soy un usuario de lentes de contacto y todas las mañanas cuando me pongo mis lentes veo esa burbuja de aire, esa que está ahí atrás. Y no soy ese tipo inteligente, obviamente. Yo nunca lo he pensado, pero la burbuja que ves ahí es la altura delta. Es ese número entre altura ocular y la altura de la lente de contacto de 100 a 250 micrones. Por supuesto, después de un parpadeo o un par de parpadeos, pero aquí, por ejemplo, es después de un parpadeo, la burbuja se ha ido, la lente comienza a flexionar y esa burbuja es el espacio delta y puede que se pregunten ¿por qué no está en el medio? Bueno, tengo una miopía muy alta, así que la lente es muy delgada en el medio y es ahí donde tocará primero, creando esa burbuja periférico-media que vemos. Tomamos algunas imágenes de OCT sobre la lente justo después de su aplicación y como pueden ver ahí mismo está la burbuja en la imagen. Y luego, después de 1 o 2 parpadeos, la lente se flexiona y luego se acomoda en el ojo. Entonces, por defecto, cuando pones una lente blanda en el ojo, existe una flexión y la pregunta es, ¿dónde va la fuerza? Siempre tiene que ir a alguna parte, ¿sí? Y en términos de lentes blandas, en realidad hay 2 vías. Y la primera vía es hacia afuera. En un hermoso trabajo escrito por Graham Young sobre ciencias de optometría y visión, pueden leerlo si les gusta el tema,
Él calculó la expansión de una lente blanda sobre el ojo. Entonces, a mayor diferencia entre altura de la lente de contacto y del ojo, mayor expansión hay. Y lo calculó en términos de tensión de borde. Entonces, una tensión de borde normal, de un cristalino normal con superficie ocular normal, es cerca de 3%. Ese es nuestro ideal, si se quiere. Si hacemos eso con una lente de 14 milímetros y la ponemos en el ojo, esa lente se expandirá de 14 a 14.4, por lo que un aumento de 0.4 milímetros, no sé si es algo importante clínicamente, pero es algo realmente bueno entender la adaptación de lentes blandas. Ahora vamos a complicarlo un poco. Si vas a cambiar la lente de un 8.4 a un 8.8, ¿qué crees que pasará? La lente se va a aplanar, la altura delta se va a reducir, la diferencia entre superficie ocular y lente es más pequeña, así que el diámetro del ojo en realidad disminuye por 0.2 milímetros. Sé que es difícil de entender, pero realmente si pudieron captarlo, entonces de verdad entendieron en profundidad la adaptación de lentes blandas, y eso es muy bueno. Entonces la fuerza número 1 va hacia afuera. Cada lente blanda que pongan en el ojo se expandirá. Tengo que decirlo, suponiendo que la temperatura de esa lente se mantenga igual, porque hay una diferencia entre temperatura ambiente y temperatura del ojo y eso influye en todo el asunto. Pero eso es aparte. Supongamos que la temperatura es la misma. Este es el efecto que va a suceder en el ojo, solo para explicar lo que está pasando. Pero eso no es todo. Hay una segunda fuerza también. La fuerza que no puede ir por fuera va por dentro. Y por dentro está el epitelio corneal. Ahora, si hacemos una topografía corneal antes y después de la adaptación de lentes blandas y restamos eso el uno del otro, como la mayoría de nosotros lo hacemos con Ortho-K, obtienes un mapa de diferencias. Y este mapa de diferencias aquí no es un lente Ortho-K, es una adaptación de lente suave con un ajuste en una escala muy sensible, tengo que decirlo. Pero si lo haces, obtienes imágenes como esta y esta. Por lo general tiene un patrón circular, lo que significa que las fuerzas de la lente blanda en el epitelio corneal, ya que la lente por supuesto es típicamente redondeada, también tiene un patrón circular. Y esto por ahora se ha establecido usando OCT, mirando el espesor del epitelio también. Así que con todo esto pueden preguntarse cuál es la relevancia de todo esto que estoy tratando de contarles. Bueno, al menos sabemos lo que está pasando. Sabíamos que estos patrones detrás de la lente blanda estaban sucediendo, simplemente no sabíamos por qué. Es como estos círculos de granos, si existen, no sabemos de dónde vienen. Pero ahora con respecto a las lentes blandas, sí sabemos de dónde viene. Y con tecnología moderna, como la ESP perfilómetro, encontraron lo mismo. Un efecto marcado en el uso de lentes suaves a corto plazo, incluso no solo la córnea, sino todo el limbo también. Así que había una buena relación lineal. Y a mayor radio de la córnea, o sea, mientras más plano sea el ojo, mayor era el efecto limbal. Así que tal vez incluso en el futuro podamos usar esto e identificar si tenemos una lente óptima para adaptar o no. Pero déjame intentar resumir todo antes de cerrar y hacerlo un poco más práctico, porque creo que hasta ahora ha sido un poco teórico. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que necesitamos mejores herramientas si queremos seguir adaptando lentes blandas. En una reciente edición de Contact Lens and Anterior Eye, junto con James Wolfson y Lyndon Jones, el título era ¿Cuándo fue la última vez que adaptaste una lente blanda? Así que si queremos adaptar las lentes blandas, ¿cómo podemos hacerlo mejor de lo que hacemos hoy? Este es un diagrama que desarrollamos aquí en los Países Bajos, donde creo está todo lo que se necesita saber y está marcado. Y todo comienza con lo primero, y es encontrar a Nemo. Y luego de encontrar a Nemo, tenemos que seleccionar la lente y en un minuto les explicaré lo que quiero decir con eso. Y cuando seleccionamos la lente, tenemos que pensar en 3 categorías diferentes. No podemos solo asumir que todas las lentes son iguales. Tenemos lentes de stock, la lente estándar que tenemos en el estante, lentes fuera de lo estándar con parámetros extendidos
y luego las lentes a medida. Eso es todo, pero comienza aquí. Tenemos que saber si estamos en esa curva de campana de ojos normales o no. Porque si es así, es posible que querramos comenzar con un lente estándar. Y con Nemo me refiero, por supuesto, a ojos normales con superficies oculares promedio. Si tienen un topógrafo corneal, o tal vez incluso uno de los nuevos instrumentos, e incluso si no tienen un topógrafo, podrían hacerlo con curva base, diámetro y tal vez excentricidad. Si tiene ese valor que puede calcular la altura sagital, pero es mejor medirlo, claro. Incluso con un topógrafo corneal deberían poder hacer eso. Y si tienen un ojo normal, y un ojo normal debería estar entre 3.550, 3.950 o 4.000, en algún lugar de ese rango. Si tienes una lente estándar, ¿por qué molestarse buscando una lente hecha a medida? Las lentes que tenemos hoy, de todos estos fabricantes de lentes desechables, son las mejores lentes que hemos tenido en la historia. Tenemos diferentes materiales, lentes que podemos deshacernos diariamente incluso. ¿Qué mejor que eso? Entonces, en esa categoría del ojo normal, tenemos que ser directos con nosotros mismos y con el paciente y decir, escucha, usemos uno de estos hermosos lentes de stock que tenemos. Ahora, el problema con eso es que dentro de esa categoría solo hay espacio limitado de casi 275 micrones entre lentes A y lente B, curva base 1 y curva base 2. Entonces no hay mucho margen para poder jugar, así que sí, estamos en la parte superior de la curva de campana, está bien, pero también podemos ir a la izquierda o a la derecha. Recuerda que el rango total de la superficie ocular es de aproximadamente 900 micrones y nuestra variación de diversidad aquí se trata de 275. Y nosotros pensamos, Lyndon Jones, James Wolfson y yo, basado en ese artículo que acabo de mencionarles y también en una presentación que hicimos este año en el Simposio Mundial de Lentes Especiales, que si tienen un ojo normal, las oportunidades que tienes para ajustar mejor una lente con una lente determinada son limitadas. Entonces es mucho mejor mirar a otras variables que son posiblemente más importantes que solo adaptación de lentes. Y los que me conocen saben que me gusta pensar en la adaptación de lentes y cuán importante es, pero si tienes un ojo estándar, entonces probablemente sea mejor tener en cuenta el material, la frecuencia de reemplazo es sin duda una de las cosas para tener en cuenta, los desechables diarios en general son una muy buena opción y una serie de otras cosas. Entonces, lo que está aquí listado es tal vez un poco fuera de tema, no tengo tiempo ahora de discutirlo, pero hay un par de datos comprobados con evidencia que pueden buscar con el azul claro y un par de datos que básicamente no tienen evidencia en el área azul oscuro. Pero lo que quiero decir es que los datos en azul claro son quizás más importantes que la adaptación de lentes per se. Entonces, el material, el reemplazo e incluso soluciones utilizadas, creo que la solución multipropósito que están utilizando, tal vez un peróxido de hidrógeno, todas estas cosas son probablemente más importantes dentro de la categoría normal que la adaptación de lentes per se. Y creemos, y esto se basa en algunos cálculos de Phil Morgan y algunos de nuestros propios cálculos, que si hacemos esto bien, podríamos reducir la tasa de abandono en aproximadamente un 3%, 3 o 4%, y si pudiéramos hacer esto entre ahora y el año 2040, dentro de 20 años, podemos duplicar la cantidad de usuarios de lentes de contacto en nuestro consultorio. Así que ese es el lado izquierdo del diagrama.
Aquí lo llamamos el panel de control de abandono incluso. Dentro de ese ojo normal, controlamos el reemplazo y el material, cuidado de la lente y algo de lente de diseño, pero en ese orden probablemente. Y luego, si no tenemos un ojo normal, tendremos que ir hacia el otro lado, al lado izquierdo. Tenemos que pensar dentro de la caja. Literalmente casi dentro de una caja de tal vez 30 lentes si optamos por desechables diarios. Y si vamos al lado derecho del gráfico, estamos viendo ojos únicos, entonces son los de izquierda y derecha de esa curva de campana. Luego tenemos que empezar a pensar fuera de la caja y tenemos que empezar realmente a pensar en lentes que son hechas a medida o tal vez que tengan parámetros extendidos. Entonces, veamos esa última categoría. Primero, lentes fuera de los estándares, porque normalmente tienen una geometría fija, pero tienen curvas de base y diámetros de diferentes variaciones, por lo que son típicamente fabricados individualmente, con corte de torno, pero tenemos opciones. Tenemos opciones ópticas, pero también lentes de diseño, básicamente. Y así estamos, tratando de combinar, como este plátano, imitar una especie de tejido natural con un trozo de plástico. Y lo que observamos desde nuestros estudios y de otros estudios también es que, si miramos con atención, la relación entre la curva base y la altura sagital en realidad no es muy alta. Si miramos la correlación entre diámetro y altura sagital es mucho mejor, es 0.8. Así que, en definitiva, la curva base no es la mejor forma de hacer esto. Mirar el diámetro es posiblemente una mejor opción, y luego, usando la altura sagital, si tuviéramos la altura sagital de todas las lentes que adaptamos, esa sería posiblemente la mejor manera de avanzar. Bien, esta es nuestra situación ideal, como un sueño húmedo para los locos de las lentes de contacto como yo. En este juego de prueba de 8 lentes hay incrementos de 200 micrones y pueden ver los pequeños pasos y lo que hace con ese Optimec que usamos en nuestro estudio también. Y si pasamos de una lente a la siguiente, en esta hace exactamente que 200 micrones serán todos los cambios que voy a hacer, porque el material es el mismo, el diseño es el mismo, el diámetro es el mismo, etc. Así que aquí realmente podemos hacer una diferencia como especialistas. Y esta es otra empresa que trabaja con algo así y miren las opciones que tenemos. Eso seguramente es de parámetros extendidos. Esta es una empresa que está activa en Europa y creo que también en Sudamérica. Y lo que hacen es, en realidad, ordenar todas las opciones de lentes de contacto en altura sagital. Así que si eliges una lente y piensas, bueno, realmente no es para mí, necesita ser un poco más empinada o más plana o lo que sea, pueden elegir la siguiente lente con solo mirar en pasos de 200 a 300 micrones o lo que quieran hacer. Y luego está esta última categoría. Estos son realmente hermosos lentes hechos a medida. Están hechos verdaderamente de forma individual para ese ojo en particular. Y están hechos a medida. Es como ir a Italia, a Nápoli, para conseguir un traje a tu medida. Literalmente no hay límites. Y tal vez crean que esto puede ser un poco de ciencia ficción, pero no lo es, porque está ahí afuera. Las empresas están haciéndolo. Esta es una universidad de Liverpool, en el Reino Unido, y lo que hicieron, o lo que hacen, es tomar la imagen de un mapa de perfilometría que digitalizan. Este, de hecho, es mi ojo, creo que mi ojo derecho. Digitalizan eso y pueden usarlo para enviar esa información a un laboratorio que simplemente hará una lente para ti, entonces no estamos tan lejos. Y hay otra empresa, esta resulta ser de los Países Bajos, donde no tengo vínculos, pero sí admiro lo que están haciendo. Y es que están tomando la topografía corneal, la extienden y como que calculan la lente óptima para ese ojo. Y con eso tienen este modelo, como pueden ver aquí, donde pueden medir o al menos calcular la tensión debajo de esa lente blanda en la periferia, que es la altura delta, es la tensión de borde, justo ahí. Y dependiendo de lo que quieras hacer, puedes aumentar o disminuir la tensión que estás
poniendo en ese ojo periférico. Cuán genial es eso, ¿no? Y entonces no es ciencia ficción, está aquí mismo y podemos usarlo si queremos. Debería estar disponible para muchos de nosotros ahora o en un futuro cercano. Y creo que eso es lo último en adaptación de lentes blandas. Y la adaptación de lentes blandas realmente va en torno a la inteligencia artificial. Creo que realmente podría usar la inteligencia artificial. Bueno, algunas compañías lo que están haciendo ahora es crear bases de datos de decenas de miles de ojos. Y si llegas con una topografía de ese ojo que quieres adaptar, ven dónde está esa coincidencia y si es un ojo normal o no, o es uno de esos ojos fuera de lo estándar. E inmediatamente te dicen, opta por una lente estándar, es perfecta o debería encajar, o espera, con cuidado, porque esto está fuera del ojo estándar. Posiblemente quieras optar por uno de nuestros diseños de lentes personalizados o parámetros extendidos. Entonces, cuando se trata de encontrar a Nemo, no deberíamos tener miedo, es más bien lo contrario, deberíamos guardarlo, deberíamos usar eso a nuestro favor. Primero, definir qué es el ojo normal o si hay un ojo normal, y segundo, si no lo es, usar eso para crear mejores lentes de lo que tenemos. A esto lo he llamado supervivencia de la adaptación. Y si queremos hacer eso, tenemos que elevar la adaptación de las lentes blandas, y quiero decir bastante. Literalmente, en términos de micrones, necesitamos elevarlo al siguiente nivel. Y he escrito algún par de cosas sobre esto, ciertamente sobre decirle adiós a la curva base como parámetro de referencia para adaptarse a las lentes blandas. Porque si hacemos eso, no vamos a llegar a ningún lado. Así que, muchas gracias, lo pasamos muy bien, pero ahora es tiempo de seguir adelante. Y en una de mis últimas visitas a la hermosa América Latina, esto creo que fue entre Argentina y Chile, me encontré con un cartel que decía término zona de curva. Y pensé, bueno, esto es todo. Es el final de la era de las curvas. Tenemos que seguir adelante, al menos cuando se trata de adaptación de lentes blandas, pero también cuenta para lentes esclerales, en gran medida Ortho-K también, así que creo que las curvas ya han tenido su mejor momento. Y en realidad las curvas, cuando se trata de adaptación de lente blanda, fueron heredadas de las lentes duras. Nunca debería haber sido curvas base. Y durante el tiempo de COVID escribí algunas columnas en LinkedIn, si quieren verlas. Una de ellas era acerca de aplanar la curva. Y bueno, soy un poco fanático de las lentes de contacto, como lo dije. Cuando escucho ese término, aplanar la curva, empiezo a pensar en lentes de contacto. Pero incluso en tiempos de COVID-19, cuando empezamos a pensar en bajar esa curva o esa altura sagital, básicamente, para permanecer por debajo de cierto nivel crítico, donde nuestros hospitales podrían manejarlo o no, no se trataba de aplanar la curva. Como en lentes de contacto, se trataba de bajar la altura sagital de ese gráfico a un máximo de altura donde podríamos manejarlo o no. Así que, nuevamente, llámenme loco si quieren, tienen mi permiso, pero de eso se trata. En esencia, lo que quiero decir es, y esto lo llamo la verdad incómoda sobre la adaptación de las lentes blandas en el pasado, tenemos que encontrar mejores formas de adaptar lentes blandas, de lo contrario puede y se convertirá en una mercancía, algo que vendes en el estante de cualquier tienda, pero no vinculada a nuestro consultorio de lentes de contacto, per se. Y otra columna en esa misma línea era 3 acordes y la verdad. Se trataba de la verdad incómoda sobre la adaptación de lentes blandas y esa realmente se tradujo, con el amable permiso y ayuda de Contamac, al español también, por lo que estará disponible en el sitio de Facebook de Class 2020. Bueno, una serie de esos en realidad, pero este fue uno de ellos, de ese tema en particular. Así que vamos terminando y vamos a terminar esto. Creo que los últimos 10 años, la última década, entre 10 y 20, para mí al menos fue la década de los lentes esclerales. Quiero decir,
muchas cosas pasaron en esa década. Hace unos 10 años escribí una guía de lentes esclerales y desde entonces las cosas han cambiado en el mundo de la lente de contacto. No por el libro, sino solo para marcar ese periodo de tiempo. Y 10 años antes de eso, para mí al menos, fue la década de Ortho-K. Entre 2000 y 2010 llegaron las primeras publicaciones serias sobre Ortho-K. Así que desde el cambio de milenio hemos tenido estas 2 décadas. Y mi esperanza o proposición es que la próxima década sea la década de las lentes blandas o de lentes blandas especiales. Y escribí una columna sobre eso en mi boletín, que por cierto, amablemente está avalado por una beca educativa de Contamac, también softlessspecialedition.com. Si quieren registrarse, es gratis y trato de resumir lo que aparece en lentes blandas especiales, desde un punto de vista científico y educativo. Bueno, esa es mi columna. Tal vez los próximos 10 años sean el momento de ver a las lentes blandas en mayor profundidad. Y con esto voy a terminar esta presentación. Si les pareció una buena conferencia, pueden saludar al equipo de Class 2020. Y gracias Carlos Mayoral, gracias Contamac por organizar esto, por difundir las lentes especiales y en este caso en particular difundiendo la palabra sobre lentes especiales blandos, particularmente en un año especial, 2020. Este es el momento perfecto para iniciar la adaptación de Lentes Blandas 2.0. Y Otto Wichterli, bueno, lamentablemente falleció, pero si estuviera mirando hacia abajo, sonreiría si viera que la altura sagital, 50 años después, está de vuelta en la agenda de Class 2020. Muchas gracias.